Buenas tardes, un miércoles más. Hoy contamos con un invitado de excepción, Fernando Prato, es argentino, pero está afincado en España desde hace unos meses, donde espero que se encuentre a gusto entre nosotros. Es un importante coleccionista e investigador filatélico, miembro del Grupo de Estudios Filatélicos de América y gran conocedor de la filatelia europea, especialmente de la alemana. Es conferenciante y divulgador habitual y espero que esta no sea su última charla con nosotros. Esperamos que en el próximo curso podamos contar con él. Hoy nos va a hablar de un tema desconocido. Yo lo desconocía totalmente y la verdad que creo que para la mayoría de nosotros es desconocido. Historia postal de I.G. Farben, Crimen y Castigo. Cuando quiera, Fernando. Bueno, voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve? La vemos, la vemos. Sí, sí, se ve, Ok. se ve perfectamente, sí. Bueno, así que bueno, primero, antes que nada, ¿no? Bueno, gracias a Julián, ¿no? A Finet y a todos, bueno, por la oportunidad, ¿no? Bueno, me gusta mucho, bueno, poder aprovechar esta oportunidad y, bueno, compartir un poco algo de lo que he estudiado y colecciono. Así que, bueno, por eso estoy aquí. Así que como ya mencionó Julián, bueno, la idea es contar, mostrarles un poco de lo que es la historia postal de IG Farben, que fue un conglomerado de la industria química, ¿no?, enorme en Alemania, cuál fue su involucramiento, ¿no?, en los crímenes de guerra nazis y su posterior castigo posguerra. Así que esto, como ya mencioné, bueno, está basado en una colección mía, una investigación mía, sobre 3 compañías que fueron condenadas en Nuremberg. Esta no fue la única, pero bueno, que son estas 3 que ven aquí: IG Farben Industrie AG, Friedrich Group AG y Friedrich Flick AG. Pero hoy, bueno, nos vamos a enfocar en IG Farben, que fue la más grande, la más conocida y, bueno, la que peores crímenes, digamos, cometió, y bueno, y de la que más evidencia también filatélica hay, que a fin de cuentas es lo que nos une a todos, ¿no?, la filatelia. Y un poco el orden que voy a seguir para contar, ¿no?, esta historia y mostrar las piezas y todo, es, en primer lugar, bueno, contar de quién estamos hablando, ¿no?, por supuesto, para saber cuál es el principal actor de esta historia, cómo se originó, de quién se trata. Luego vamos a ver un poco cómo esta compañía contribuyó al esfuerzo de guerra alemán, en la preparación de Alemania en el camino a la guerra, digamos, en los años previos, desde el ascenso de Hitler en el 33 hasta el estallido de la guerra en el 39. Luego, ya con la guerra en curso, vamos a ver, bueno, cuáles fueron los crímenes que cometió, ¿no?, por los cuales se la condenó luego de la guerra. Y por último, bueno, vamos a ver ya, una vez finalizada la guerra, en los años subsiguientes, qué sucedió con la compañía, con sus directivos, una vez que sus crímenes, ¿no?, salieron a la luz. Así que bueno, esa va a ser la estructura que vamos a seguir hoy. Y esto, bueno, a modo de referencia, digamos, yo la bibliografía principal que utilicé, ¿no?, para llevar a cabo esta investigación y mi colección fueron precisamente, ¿no?, los extractos de los juicios de Nuremberg. Por supuesto, luego usé muchos otros libros históricos, muchos documentos desclasificados de los aliados con distinta información, pero bueno, el hilo conductor, la base de todo fue todos los extractos de los juicios, donde, bueno, se mencionan los crímenes que cometieron, hay testimonios de los involucrados, de las víctimas, así que bueno, la gran guía sobre la que me basé son estos documentos. Y bueno, vamos al grano. Antes de decir, bueno, IG Farben como tal nació en 1925, pero ya había unos antecedentes previos, porque bueno, este era un conglomerado de la industria química, como les mencionaba antes, y por ejemplo en 1904
Agfa, Bayer y BASF, que creo que no tengo que presentarlas, ya son empresas, digamos, muy conocidas mundialmente. Esas tres compañías formaron lo que llamaron el Dry Boom, o podríamos traducir como una especie de triple alianza, donde, si bien cada una mantenía su autonomía administrativa, compartían las ganancias, compartían conocimientos, bueno, y algunas cuestiones. Alrededor del mismo periodo, también entre 1904 y 7, se formó el Dreyer Boom, muy similar, entre Hoechst, Casella, Farberke Mainkur y Kale AG, otras compañías químicas que, de igual manera que Agfa, Bayer y BASF, también se unieron entre sí para compartir algunas cosas, algunos recursos, conocimientos, etc. Ahora, ¿qué sucedió luego? En el 14, como ya bien saben, estalló la Primera Guerra, y bueno, inmediatamente el Estado alemán empezó a exigir a estas compañías, ¿no?, que soportaran, apoyaran el esfuerzo de guerra, y en particular, dada, digamos, el conocimiento de estas compañías, que soportaran con la producción de bombas, de armas químicas como gases y otro tipo de cuestiones, incluso también medicamentos, ¿no?, para las tropas y otros temas. Y bueno, esto llevó que en el 16, en agosto del 16, en la mitad de la guerra, estas dos sociedades que mencionaba antes, el Dry Bund y el Dreyer Bund, bueno, a su vez hicieron una sociedad entre sí para, bueno, juntas poder soportar las enormes demandas, ¿no?, de la producción militar alemana en la Primera Guerra. No voy a entrar mucho en detalles de eso porque nuestro foco hoy es en la Segunda Guerra, lo que sucedió, pero sí quería mencionar que estas compañías ya venían colaborando de antes y cómo todo esto fue conduciendo a la ulterior aparición de IG Farben. Podemos que en el 17, con la guerra aún en curso, se sumaron también a esta sociedad a Fabrik Weiler Termer y Gridsheim Electron, otras compañías químicas, un poco menores que las anteriores, pero de todas formas importantes. Y luego, ¿qué pasó? Con el fin de la guerra, en el 18, y bueno, la derrota de Alemania, y con el Tratado de Versalles, que impuso, bueno, sanciones durísimas a Alemania, esto condujo a que, bueno, estas compañías, a su vez, digamos, también se vean arrastradas, digamos, por todas esas sanciones y esa derrota alemana. Y bueno, esto llevó a que, por ejemplo, perdieran muchísima presencia en el exterior, porque, bueno, muchas de las tropas aliadas, bueno, incautaron propiedades de ellos en el exterior, les quitaron patentes, y bueno, y por supuesto, además, no solo eso, sino que perdieron esa participación exterior, pero también perdieron de repente a su principal cliente, que en ese momento era el Estado alemán. Entonces, bueno, empezaron a entrar como en una crisis estas compañías, que luego incluso se acrecentó aún más con la posterior inflación que se disparó en Alemania, que bueno, cuando llegó en el 23, alcanzó, bueno, un nivel brutal, una inflación descomunal, histórica. Y bueno, eso no hizo más que empeorar, ¿no?, dificultar mucho más las chances de competir de esta compañía frente, bueno, a todas esas pérdidas de propiedades, de patentes y de participación en el exterior, e incluso de producción en la propia Alemania, ahora que ya no tenían esa enorme demanda, ¿no?, del Estado y del ejército. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo, si bien estas compañías ya venían colaborando incluso desde antes de la Primera Guerra, y luego por necesidades de la propia guerra, y luego para poder subsistir con la inflación y con todo, se fueron uniendo y compartiendo recursos y conocimiento. Acá les muestro, tienen un lindo envío que está circulado el 26 de agosto del 25, donde ya se ve, por ejemplo, acá pueden ver el membrete que menciona Badische Anilin und Soda Fabrik, que es BASF, Farbenfabriken Vormals Friedrich Bayer, que es Bayer, y Farberke Vormals Meister Lucius und Brüning, que luego pasó a llamarse Hoechst. Entonces, acá ya se ve que las compañías ya estaban colaborando de alguna manera, antes de la
creación de IG Farben. Bueno, esto es un lindo envío. Es un envío bastante raro, que lo he visto solo en Alemania y Austria. Es un envío mixto, o Mixsendung en alemán, que permitía enviar, por ejemplo, impresos, papeles de negocio o muestras juntos a una tarifa reducida. Tal vez ustedes me puedan contar si no sé, existe algo similar en España o en otro lado. Yo de momento lo he visto en Alemania y Austria. Pero bueno, es un lindo envío, no tan fácil de encontrar, así que bueno, es una linda pieza. Y bueno, y de plus con un perfil de BASF, dirigida a Francia, ¿no? Con la tarifa al exterior de este tipo de envío, que era de 10 frames. Y bueno, y ahora llegamos entonces al tema, bueno, que nos trae hoy, ¿no? Que es la formación de IG Farben. Pero bueno, quería esa introducción previa para que se, bueno, cómo se llegó a esto, ¿no? Cómo le fue impactando la derrota alemana, todo lo que perdieron, la inflación y todo, que hizo que finalmente en diciembre del 25 se funde IG Farben con la fusión de las empresas químicas más grandes en ese momento, que son BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, que antes era Meister Lucis und Brüning, Chemische Fabrik Griesheimer Electron y Chemische Fabrik Formais Bayer Thermer. Había otras pequeñas que habían participado antes de estos Drybund y eso, pero ya habían sido absorbidas por estas más grandes. Así que bueno, en el diciembre de 1925 finalmente se fundó IG Farben con estos 6 miembros originales. Acá abajo tienen lo que realmente significa IG Farben, que es Interessengemeinschaft Farben Industrie Aktiengesellschaft, que vendría a ser algo así como comunidad de intereses de la industria de la tintura. Suena hasta casi inocente, industria de la tintura, pero vamos a ver luego que nada más lejano. Y bueno, no esperen que repita todo el nombre de nuevo, por supuesto. De ahora más vamos a seguir refiriéndonos a ellos como IG Farben. ¿Y qué pasaba también en esta época? En el 25 ya también empezaba a hacer ruido el partido nazi, ¿no? El año anterior, en el 24, Hitler había estado preso en la prisión de Landsberg y ahí escribió Mi lucha. Luego fue liberado en menos de un año de estar allí. Y bueno, ya en el 25 y los años siguientes ya empezaba a hacer ruido, ¿no? El partido nazi. Alemania venía, bueno, de estar pisoteado post Primera Guerra, post inflación y todo, y con la República de Weimar, que bueno, no, la gente no estaba contenta porque sentían que se habían rendido frente a los aliados y que les habían entregado todo. Entonces, en ese contexto fue que creció fácilmente y rápidamente la popularidad de Hitler, que venía con otro carácter más fuerte y que, bueno, se pudo ganar a la gente que venía con esa sensación de derrota y apaleada por todas estas cuestiones que habían pasado de la derrota, la inflación y todo. Y estas empresas que, bueno, no eran ni lentas ni perezosas, pronto vieron que Hitler empezaba cada vez bueno, a hacerse más notorio que era la persona que se estaba imponiendo en Alemania, y bueno, prontamente ellos también empezaron a contribuir financieramente al ascenso de Hitler, ¿no? En esos años, cuando, bueno, aún se estaba formando Hitler y estaba creciendo el partido. Pero bueno, estas compañías, ya previendo de alguna manera cómo venía el escenario, empezaron a contribuir. Y por supuesto, estas contribuciones no eran por amor al arte, sino que ellos lo hacían a su manera, como una especie de inversión, porque por supuesto luego esperaban que, si en el caso de que Hitler llegara al poder, que por supuesto sucedió, él les diera, bueno, algo a cambio, ¿no? Contratos de gobierno y todo, que luego sucedió y ahora lo vamos a ver. Pero bueno, ya llegamos a la creación de IG Farben. Y tal vez esto, a modo ilustrativo, si alguien ha viajado a la ciudad de Frankfurt, tal vez hayan visto este edificio, que hoy es una universidad, pero bueno, antiguamente eran las oficinas administrativas de IG Farben, ahí en Frankfurt. Luego fue sede de las tropas aliadas, fue sede de la CIA, digamos, ahora es una universidad, pero bueno, si esas paredes hablaran, digamos, pasó mucho por ahí. Así que esto, bueno, meramente ilustrativo, para que vean
donde estaba IG Farben ahí en Frankfurt. ¿Y ahora qué sucedió? Recuerdan que yo, bueno, recién les mencionaba que IG Farben empezó a financiar el partido nazi, ¿no? Viendo que el futuro venía por allí para Alemania. Y bueno, obviamente luego se concretó, Hitler llegó al poder en el 33, y como las compañías esperaban, Hitler, bueno, les empezó a devolver el favor. Hitler, al ascender, obviamente tenía ya en su cabeza la idea del rearme alemán nuevamente y de, bueno, empezar a reconstruir ese ejército que bueno, habían perdido, ¿no? Y reducido mucho por las restricciones, ¿no? Del Tratado de Versalles, por lo que bueno, inicialmente comenzaron a desarrollar sus armas y todo de forma oculta, en secreto, pero ya luego del 35 hacían, digamos, sin disimulo alguno y con los típicos desfiles públicos y que a la vista de todo el mundo ya sin disimulo. ¿Y qué pasó? Ya una vez pasados esos primeros años del partido, para que se den una idea, cuando llegamos a 1939, IG Farben ya había duplicado su tamaño, para que se den una idea. Ya de por sí la compañía era grande, digamos, no estamos hablando de empresitas, ya de por sí era grande, pero para comienzos del 39 ya había duplicado su tamaño. ¿Y esto por qué? Bueno, gracias a los favores del gobierno que ellos ayudaron a llevar al poder, y a todos los, bueno, los contratos del gobierno para ayudar a Alemania, ¿no? En la producción de armas y todo para ya previendo y planeando, ¿no? La futura guerra. Y bueno, las compañías creció tanto que incluso bueno, en algunas fábricas llegó a tener su propia estafeta postal, como pueden ver acá. En la fábrica que había en Leverkusen, en Alemania, tenía su propia estafeta postal, y enviaban todo tipo de correspondencia. Acá tienen, por ejemplo, un valor declarado enviado desde la fábrica hacia Recklinghausen, en Alemania, y pueden ver, bueno, el matasello dice IG Werk, o sea, fábrica de IG Farben, y lo mismo la etiqueta el valor declarado, dice Leverkusen, IG Werk. Van a ver que muchas veces en vez de la I ponen la J, no es un error, lo usan mucho la J mayúscula como I. Acá a la derecha tenemos nuevamente un envío mixto, como les mencionaba antes, en este caso enviado al exterior, a Holanda, también con el matasellos de IG Werk, ¿no? De la fábrica de IG Farben. Acá tenemos más aún, tenemos una encomienda enviada a Yugoslavia, con la etiqueta y el matasellos de la fábrica, Leverkusen, IG Werk. Acá también el matasello dice Leverkusen, IG Werk, ¿no? de la fábrica. Y lo de la derecha es una muestra sin valor, también despachada desde allí la fábrica, hacia Alemania. Y ahora vamos más un poco bueno, al tema que ya nos acerca, ¿no? A los crímenes y a lo que vamos a discutir en más detalle ahora, que es lo que yo mencionaba antes, bueno, cómo primero colaboró esta compañía IG Farben en el esfuerzo de guerra alemán, ¿no? En los años previos a la guerra en sí, cómo ayudaron a preparar y a crecer a Alemania en ese sentido. Y bueno, y para ello se apoyaron en varias de las fábricas importantes que tenían. Una de ellas era esta, Leuna Werke, que era una subsidiaria, bueno, de IG Farben, y que fabricaba gasolina sintética, porque uno de los temas importantes que Alemania consideraba para la guerra era el no depender de importaciones de gasolina u otros bienes necesarios para ser autosuficientes y poder llevar la guerra a cabo, ¿no? Y que el enemigo no pudiera cortarles de suministro a nada que los afectara. Entonces se hizo mucho foco en producciones como esta de gasolina sintética. Y esta fábrica en particular, Leuna Werke, Leuna se llama la ciudad, Leuna Werke no es la fábrica, para que se den una idea, llegó a ser el complejo más fortificado del Reich, tuvo 28.000 unidades Flak, que son tropas antiaéreas, y 18.000 unidades RAD, que son bueno, de grupos de trabajo, y otras unidades. ¿Y esto por qué? Porque resulta que esta fábrica producía cerca del 80% del combustible sintético que consumía la Wehrmacht, el ejército alemán, luego en la guerra.
Entonces imaginaron, bueno, la importancia que tenía esta fábrica y por eso todas las unidades defendiéndolas. Y de la misma manera, así como los alemanes defendían, lógicamente también fue objetivo de muchos ataques de la Royal Air Force, ¿no? La Fuerza Aérea Británica. Tuvo, bueno, ejecutó más de 20 ataques sobre esta fábrica, por supuesto a sabiendas de lo que producía, ¿no? Con el fin de frenar, ¿no? La maquinaria de guerra alemana. Y bueno, en esos bombardeos murieron centenares, ¿no? de trabajadores alemanes y prisioneros de otras nacionalidades por estos bombardeos. Y para que se den una idea, aquí abajo pongo un extracto, una frase que está en los extractos de los juicios que mencionaba antes, que acá menciona, esto es una declaración de Butterfish, que era uno de los directivos de IG Farben, donde menciona que algunos juegos de guerra, o por así decirlo, algunos juegos de mapeo, tuvieron lugar en la fábrica de Leuna, y dice que la Fuerza Aérea se presentó con varios generales, entre ellos Meade, y le dijeron que, bueno, entre el año 35 y 36, tengan en cuenta, digamos, bastante años antes de la guerra, y ahí sí tuvo lugar una práctica donde le dijeron que iba a pasar a simular que iba a haber un ataque aéreo en la planta para ver cómo ellos se protegían y cómo reaccionaban. Y en base a eso, bueno, reacondicionaron y revisaron sus métodos de defensa. Y para que se una idea, esto ocurrió en el año 35-36. Es decir, que ya en ese entonces ya tenían muy clara la idea de que la guerra iba a suceder, digamos. No fue que estalló repentinamente nada, sino que, fíjense, años antes ya estaban haciendo estas simulaciones de ataques aéreos en estas plantas importantes. Acá muestro una foto de una de las unidades antiaéreas apostadas allí en esa fábrica. Y como mencionaba antes, había tropas apostadas allí para defenderla. Y bueno, acá tenemos un Feldpost, ¿no? Un correo de campaña enviado desde la ciudad alemana de Chemnitz hacia una unidad apostada precisamente allí en la fábrica de Leuna Werke, con este número Feldpost 43898, y que pertenecía a esto, a la batería pesada y Departamento de Defensa Antiaérea 540. Y así como se protegía, digamos, la sede esta de Leuna, también se protegían otras unidades y otras fábricas de Farben también se dedicaban a la producción, ¿no? Y el esfuerzo de guerra. Aquí a la izquierda tenemos esta carta mandada desde la sede principal de Farben en Frankfurt hacia la Dynamit-Aktengesellschaft, que actualmente era la fábrica fundada por Alfred Nobel, que, bueno, como podrán imaginarse, esta compañía inmediatamente con este estallido de guerra, y bueno, en realidad desde antes, se dedicó a la fabricación de explosivos, ¿no? Para proveer a la Wehrmacht. Y esta carta que vemos a la derecha es también un correo de campaña, un Feldpost, enviado de forma urgente por una unidad apostada en la ciudad de Thorn, en Alemania, en el 43, y está dirigida a la sede de Farben en Frankfurt, y luego la redirigieron al doctor Schultheiss, que era la persona a cargo de la investigación y desarrollo de combustible para cohetes. Bueno, ahí también, bueno, se ve este contacto, ¿no? de las tropas con estos doctores, estos médicos, estos empleados de IG Farben que ya estaban trabajando activamente, ¿no? en proveer al ejército. Acá tenemos otro caso interesante. Así como protegían la fábrica de Leuna, por ejemplo, la sede esta principal de IG Farben en Frankfurt también, bueno, era importante estratégicamente. Y, por ejemplo, bueno, destinaron tropas allí para defendernos, fortificar esta sede, ¿no? Esta compañía. Y aquí tenemos, por ejemplo, una tarjeta Feldpost también de campaña, enviada por un miembro, un soldado del Comando de Guardia 396, que como dice acá claramente, bueno, estaba apostado ahí en IG Farben, en Frankfurt, como en teléfono y todo. Pero
para que se den una idea, que tenían tropas apostadas allí, defendiendo y protegiendo estas propiedades, estas compañías, porque claramente habían sido declaradas como, ¿no?, prioridades estratégicas por el gobierno. Esto, bueno, es un lindo envío bastante raro, porque estos grupos de estos comandos de guardia eran, por general chico, eran 20, 30 personas, así que es bastante rara esta correspondencia. Y ahora, bueno, ya vimos un poco eso, cómo se fueron preparando, ¿no?, para la guerra, las empresas dedicando sus producciones, bueno, a todo lo necesario para la guerra, el ejército, y cómo ya empezaron a colaborar activamente antes y durante la guerra. Y bueno, entonces ahora nos queda ver, bueno, la parte más jugosa de esto, que es, bueno, cuáles son los crímenes que cometieron, ¿no? Para esto, bueno, yo me basé nuevamente, ¿no?, en los juicios, y los cargos por los cuales, de los que se acusó a la compañía fueron estos 5: participación, preparación e iniciación de actos de guerra e invasiones a otros países, tortura y asesinato de prisioneros, saqueo y expoliación en zonas ocupadas, trabajo esclavo y membresía en las SS, digamos, porque muchos del directorio, algunos fueron voluntariamente y otros un tanto forzados a unirse a las SS, así que también por eso se los condenó, digamos, por ser parte de una organización criminal. Así que bueno, ahora vamos a ver, digamos, con piezas postales, varios de estos crímenes. Y acá tenemos uno, por ejemplo, el saqueo de zonas ocupadas. ¿Y qué sucedió? Digamos, esto también, nuevamente, ¿no? En los extractos de los juicios hay muchísimas declaraciones de docenas y docenas de personas, de los acusados, de víctimas, de mucha gente, y se mencionan casos específicos. ¿Y qué sucedió? Con la anexión de los Sudetes, ¿no?, esta región de Checoslovaquia en el año 38, IG Farben aprovechó esa oportunidad para apropiarse de varias fábricas químicas y metalúrgicas que había en esa zona, ¿no?, de que antes era Checoslovaquia, y se apropiaron de una compañía que se llamaba Frankfurt Chemische und Metallurgische Produktion, con base en la ciudad de Falkenau y Aussitz. Bueno, se la apropió IG Farben y la rebautizaron como Chemische Werke Aussitz-Falkenau. Bueno, y aquí conseguí una carta enviada por dicha compañía luego de haber sido apropiada por IG Farben, ya con el nuevo nombre, e incluso también el franqueo mecánico actualizado a, bueno, a la AF de Aussitz-Falkenau, ¿no?, en base al nuevo nombre. Pero bueno, esta es una compañía que se menciona explícitamente en los extractos de los juicios y por los cuales se la condenó por ese punto. Después también hablamos del uso de mano de obra esclava. Y esto, bueno, ¿por qué se dio? En primer lugar, a medida que empezó a avanzar la guerra, y sobre todo cuando Alemania empezó a combatir en dos frentes, ¿no?, en el occidental y el oriental contra Rusia, empezó a necesitar cada vez más soldados. Entonces llegó un punto en que ya todos los hombres en Alemania, en condiciones de pelear, estaban peleando. Entonces, en un primer lugar, las compañías empezaron a usar mujeres para suplir los lugares que estaban dejando los hombres combatiendo. Pero pronto también eso se quedó corto y no alcanzaba. Y ahí dieron el siguiente lamentable paso, que fue contactarse con las SS y los campos de concentración para que les proveyeran mano de obra. E incluso fueron más allá, porque hubo casos en que las compañías construyeron algunas especies de barracas cerca de su fábrica en las ciudades y los prisioneros de campo eran trasladados allí, ya vamos a ver algún ejemplo, y en otros casos, como con Auschwitz, la compañía bueno, fabricó, construyó su planta cerca del campo principal de Auschwitz, e incluso se creó un subcampo de Auschwitz llamado Buna. El nombre Buna es simplemente el nombre del químico que producía la fábrica de Farben ahí, no es ningún nombre especial, es simplemente el nombre del químico que producían. Entonces,
Bueno, IG Farben construyó su planta ahí, cerca del campo principal de Auschwitz, y luego se abrió un subcampo llamado Buna, y que luego un año se pasó a llamar Monowitz, para que, bueno, para la producción de caucho nitrilo, y que se usaba para fabricar la gasolina sintética también. Hubo unos 3.500 prisioneros en esta fábrica y creció hasta alrededor de 11.000 más cerca del fin de la guerra. Y bueno, acá tenemos una carta enviada por un prisionero dentro de ese subcampo. Aquí ven el frente y acá a la derecha ven el dorso donde dice KL, Concentration Lager, campo de concentración, Arbeitslager, que es campo de trabajo, Auschwitz-Buna. Y al frente, acá lo reproduje también a la derecha más claramente, la marca de censura del campo. Geprüft 2, AL, de Arbeitslager, campo de trabajo, Buna. Entonces, bueno, este subcampo de Auschwitz se creó solo para proveer de mano de obra a esta fábrica de IG Farben allí ubicada cerca de ellos. Y aquí hago un breve paréntesis, aclaro que, bueno, Auschwitz era un enorme complejo que estaba dividido a su vez en tres, donde Auschwitz I era el campo de concentración, Auschwitz II era conocido como Birkenau, y que era el campo de exterminio, el que tristemente se conoce esa imagen con las vías llegando al campo, eso es Birkenau, Auschwitz II. Y cuando las compañías empezaron a necesitar más mano de obra, se creó Auschwitz III, llamado Monowitz, que era donde se concentraban los subcampos de trabajo. Entonces, cada uno de estos complejos, Auschwitz 1, 2 y 3, tenía múltiples subcampos. En total tenía un par de docenas de subcampos Auschwitz. Es bastante interesante la historia postal de los subcampos. Creo que muchas veces se ignoran, o mucha gente no los conoce, no presta atención, y creo que son mucho más interesantes y raros que por ahí el campo principal, que se ve mucho más. Y acá, para que se den un poco también una idea, algunos extractos más de los testimonios que aparecen en los juicios, así que les leo brevemente, ahí les traduzco. Por ejemplo, acá dice, respecto, ¿no?, de este campo en Monowitz que hablaba, dice, en octubre del 42, IG Farben construyó un campo adicional en Auschwitz llamado Monowitz, y que siguieron el patrón de construcción usual de los campos de concentración, y que, bueno, de manera igual a los otros campos, estaba rodeado, ¿no?, de alambres de púas y de defensas y alambradas electrificadas, ¿no? E incluso construyeron una división especial de castigos en el campo, una sección. Y acá abajo también un comentario para que se den una idea de lo que era ese subcampo, que dice: las condiciones de trabajo en la planta de Buna de IG Farben eran tan severas e insostenibles que muchas veces los prisioneros eran llevados al suicidio, ya sea por arrojarse, ir, digamos, hacia los guardias y que les dispararan, o incluso arrojándose ellos mismos hacia las alambradas electrificadas. Y acá abajo menciona que incluso algunas veces más de 100 personas morían al día simplemente por la mera extenuación. Así que, bueno, para que sea una idea de lo que era, ¿no?, el día a día en estos campos. Acá tenemos otro lindo subcampo de Auschwitz llamado Buchenwald-Pest, que no hay que confundir con el campo de concentración de Buchenwald. Este es diferente, en otra ubicación. Este se llama Buchenwald-West, y está ubicado, como decía recién, dentro del complejo 3, ¿no?, están todos los subcampos de trabajo de Auschwitz. Acá tengo un mapita donde se ve, acá está Birkenau, el campo de exterminio, acá está el campo de concentración, Auschwitz I, y acá, cerca de la planta, estaba Auschwitz III con este subcampo también, Buchenwald-West. Acá tenemos una linda carta enviada por un trabajador forzado francés que estaba internado allí, dice: Lager 2, Buchenwald-Pest, Block 234, Auschwitz, dirigida a Francia, ¿no?, con la marca de paso de la censura de Francia. Y acá vamos a ver también otro
subcampo bastante interesante, raro, y bueno, uno de los más terribles, que se llama Fürstengrube, otro subcampo más de Auschwitz, que fue creado por IG Farben cerca de una mina de carbón, allí también en Silesia, para, bueno, proveer nuevamente esta fábrica de combustible sintético, ¿no?, que necesitaba ese insumo. Entonces, bueno, comenzó la construcción IG Farben, e inmediatamente, bueno, para tener el control de los prisioneros y todo, se contactaron con Auschwitz, con los comandantes de Auschwitz, y ese campo pasó a estar bajo el control de Auschwitz I. Funcionó de septiembre del 43 hasta enero del 45, más o menos un año y medio. Y después, en noviembre del 43, pasó a estar bajo el mando del comandante de Auschwitz III, como mencionaba antes, que era el el complejo que nucleaba los campos de trabajo. Inicialmente este campo tiene unos 700 prisioneros y llegó a tener unos 1200 cerca del fin de la guerra. Como eran campos bastante pequeños, así que bueno, la correspondencia es bastante difícil de encontrar en estos casos. Y a su vez, este subcampo está dividido en 3 campos más. Uno que era el Lager Ostland, para trabajadores del este, y luego prisioneros italianos. Recuerden que bueno, el armisticio con Italia se había dado el 3 de septiembre del 43, y bueno, se concretó el 8, así que había sido pocos días antes de que empiece el funcionamiento de este campo. Así que varios prisioneros cayeron allí. El Lager Nord, para prisioneros de guerra ruso, y el Lager Waldeck, para trabajadores forzados de diferentes nacionalidades. Y lo remarqué porque luego vamos a ver algo más de este campito. Y acá, bueno, dejé un link por si alguien luego quiere leer más de este campo. Y acá también, nuevamente, sobre ese campo, para hacer una idea, lo que hacían a veces transferían prisioneros desde el campo principal de Auschwitz a subcampos como Fürstengrube, a manera de castigo. Y acá también les leo rápidamente un testimonio de un polaco que estuvo recluido allí en Fürstengrube, que dice: después de un año, es decir, a fines de abril del 44, a él, a manera de castigo, por la fuga de 2 polacos, me colocaron en un búnker junto con otros 9 prisioneros, y después de 3 días fuimos deportados a Fürstengrube, a donde solían trasladarse los presos por delitos presuntamente cometidos en el campo. Dice: los lugares de trabajo a menudo estaban bajo el agua, que llevaba hasta los tobillos, y también había lugares en los que tenías que agacharte constantemente, debido a los techos bajos. El trabajo se hacía de destajo y cada uno de nosotros debía acreditar el número correcto de carretas de carbón extraídas. Nuestro nerviosismo en el trabajo se vio agravado por el ambiente en el que se desarrollaba. Capos y Vorarbeiters, así como algunos mineros profesionales que no querían admitir que eran de ascendencia polaca, usaban constantemente empujones y golpes en la cara. Y finalmente también es terrible, dice: aunque el campo de Monowitz fue uno de los más duros, nos pareció un paraíso comparado con Fürstengrube. Trabajamos en una mina de carbón de IG Farben en pésimas condiciones en lo que respecta a la seguridad. Después de llegar a Auschwitz desde Fürstengrube, el 7 de septiembre del 44, sentí que me habían liberado. Así que bueno, imagínense lo que eran las condiciones de este campo, para que esta pobre persona se sintiera aliviado al volver al campo principal de Auschwitz. Y bueno, ya luego de tanto hablar de este campo, acá tenemos una linda pieza enviada por un internado francés en este Lager Waldeck, que yo les mencionaba antes, por eso lo había marcado, que era el campo de prisioneros, de trabajadores forzados. Está mandado por un francés, internado allí, Lager Waldeck, en Fürstengrube, hacia Francia, seguramente, bueno, el mismo apellido va a ser o la mujer o algún pariente. Y como ven, pues, atrás tienen ya un gomígrafo, que no deja lugar a dudas, ¿no?, del involucramiento de la compañía, que dice IG Farben Industrie Aktengesellschaft, Lagerverwaltung, la administración del campo, ¿no?, porque ellos habían estado creando el campo antes de que se sumara a las SS los comandantes, así que ellos tenían presencia en el campo. Y la correspondencia, digamos, de estos trabajadores la entregaban allí en esta administración de la compañía, y ellos luego la despachaban. Y acá al frente tiene este gomígrafo Fürstengrube, cerca de Myslowitz. Digamos, también para que se den una idea, como ya mencioné, las duras condiciones, ¿no?, de vida en este campo, hacían que la esperanza de vida en este campo fueran de aproximadamente unas pocas semanas o poco más de un mes.
Así que bueno, es bastante rara la correspondencia, ¿no? que viene de allí. Acá tenemos otro subcampo que se llama Black Hammer, a su vez otro más subcampo de Auschwitz, que funcionó de abril del 44 hasta enero del 45, no menos de un año, y donde, bueno, también por las condiciones paupérrimas, muchísimos, ¿no?, prisioneros, cientos murieron de tifus en la construcción y luego, digamos, una vez ya construido y trabajando. Otros fueron enviados a Birkenau, al campo de exterminio, y hubo aproximadamente unos 609 prisioneros destinados a trabajar para la compañía. Acá tenemos una carta de Eslovaquia que está dirigida a un internado, un eslovaco, internado en este campo, Black Hammer, de Mönchengladbach, cerca de Heidelberg, campo 5, a la barraca 45. Y esta pieza de la derecha es una carta enviada, bueno, por la fábrica de Jefaron que estaba en Heidelberg, que era la que se alimentaba de mano de obra de este campo. Y como mencionaba hace un rato, digamos, no solo había fábricas ahí cerca de los campos de concentración, sino que estas compañías también necesitaban mano de obra en otras fábricas que tenían ellos en las ciudades y en otros lados, digamos, no solo escaseaba ahí en las fábricas de los campos de concentración, sino en otros lados también. Entonces, ¿qué hicieron? Estas compañías crearon algunas barracas o acondicionaron algunos depósitos en las ciudades para alojar prisioneros que les enviaban de los campos de concentración para, bueno, que fuera más práctico no tener a los prisioneros allí cerca, en vez de que tuvieran que viajar todos los días desde el campo que estaba más lejos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta de la izquierda, es una carta enviada por un trabajador forzado francés, internado en este Gemeinschaftslager Bruchwiesenstraße, en Ludwigshafen, en Alemania, que bueno, esto los usaban las fábricas de AGFA que estaban allí en esta ciudad. Y bueno, es una carta aérea enviada a Francia con la marca de censura de paso de Francia. Y a la derecha tenemos también otra carta enviada a Francia por otro internado francés en el Sommerlager 9, también en Ludwigshafen, en la misma ciudad. Y se fijan, bueno, acá está medio pequeño, pero dice en el remitente, dice Tonon Jean, Sommerlager 9, en Múnich, la dirección, y abajo dice AGFA Kamerawerk, o sea, la fábrica de cámaras de AGFA, en Alemania. Así que, digamos, esta pequeña barraca que tenía unos 200 trabajadores nada más, unos 200 prisioneros allí, la abrieron, digamos, la compañía para tener los prisioneros más a mano, más cerca de la fábrica, y bueno, allí los tenían recluidos, ¿no? Y acá tienen esta imagen del dorso, ¿no?, con la marca del campo, el Sommerlager 9. Y acá vamos, bueno, a otro crimen, dije Farben, que como mencionaba al principio, bueno, fue la tortura y el asesinato de prisioneros. Y en particular aquí se mencionaba, bueno, hay dos casos. Primero, el uso del ciclón B, el gas, que lo produjo una compañía llamada De Gesch, que era también una subsidiaria de IG Farben, que se usó para, bueno, era el gas, el químico que tiraban en las cámaras de gas, ¿no?, para el asesinato de, bueno, de millones de personas. Y bueno, aquí tienen este sello de Polonia del 46 en realidad, que muestra, bueno, a la muerte, ¿no?, vestida con un uniforme nazi arrojando justamente Ciclón B, que bueno, aquí está chiquito, dice eso en la lata, sobre el campo de Majdanek. Y acá a la derecha tengo, bueno, una carta de Buchenwald, sí, del Buchenwald, el principal, no el Buchenwald West que hablaba antes, sí, el campo principal Buchenwald, donde se hicieron pruebas de vacunas contra el tifus. Entonces, hay cartas donde directivos de G-Farben le solicitan a los comandantes de los campos y a las SS que les provean de prisioneros, a los cuales enfermaban intencionalmente de tifus para probar vacunas. Y bueno, además está decir que esto condujo, ¿no?, a la muerte de centenares de personas por nada. Así que bueno, este es otro de los crímenes por los que se acusó a la compañía, ¿no?, de criminal de guerra.
Y ahora, bueno, ya vimos un poco el paneo, ¿no?, de los crímenes que cometieron, y ahora saltamos al periodo posguerra, que bueno, el 8 de mayo del 45, ¿no?, se rinde Alemania, entran los aliados, bueno, toman el control de Alemania, y bueno, rápidamente, bueno, intervienen a la compañía, a IG Farben, sabiendo, vamos, ya quiénes eran, ¿no? Los aliados ya la conocían de antemano, sabía a qué se dedicaba, la habían estado investigando, así que en cuanto toman el control de Alemania, intervienen en la compañía y detienen la mayor parte de la producción de sus compañías, salvo algunas, dejaron algunas todavía produciendo en un menor porcentaje, pero por ejemplo, bueno, algunas que producían medicamentos y otras cuestiones que todavía, incluso a los aliados y todo les podía ser útil. Entonces algunas mínimas producciones, algunas compañías siguió, pero la mayor parte se frenó, sobre todo por supuesto las orientadas a la pura fabricación militar, ¿no?, como de explosivos y armas químicas y esas cuestiones. Y aquí pongo un extracto, ¿no?, un documento desclasificado, unas cartas del gobierno aliado, luego de la ocupación, donde, bueno, acá reproduzco una primera parte de esta carta que se ve a la izquierda, donde menciona, esta carta está enviada por Lucius Clay, que era el gobernador militar, ¿no?, de la zona norteamericana de ocupación, y aquí arriba menciona, dice que, bueno, por los poderes que se le otorgaron por bueno, la Orden General número 2, bajo el gobierno militar, bajo la ley de gobierno militar número 52, que se le delegaron a él como, bueno, gobernador militar de los de la zona norteamericana. Él relega esos poderes al coronel Edwin Pillsbury, con su número, como oficial de control de IG Farben. Entonces, bueno, aquí ven que, bueno, ya había un objetivo claro de empezar a controlar y ver qué hacer con esta compañía, ¿no? Y designan a esta persona, el coronel Edwin Pillsbury. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos piezas, una dirigida a él y otra enviada por él. Esta que se ve a la izquierda está dirigida al coronel Pillsbury, como recién mencionamos, que aquí también lo menciona, es el oficial de control de IG Farben. Él estaba, digamos, tenía su base inicialmente en la sede principal de IG Farben, que está en Frankfurt, esa que les mostré el edificio. Estaba allí sentado, dado que era el oficial de control de la compañía, ¿no? Tomó su ubicación allí en la sede de la empresa. Y esta de la derecha es interesante también, pues está enviada por él, mientras también el coronel Pillsbury, aquí tiene su marca, ese Pillsbury, coronel, Control Officer IG Farben, dice, y está enviada desde una sede de IG Farben en Kassel hacia también la sede principal, pero lo importante de esta sede en Kassel es que se convirtió en un centro de recolección de documentación. Entonces empezaron a llevar allí muchísima información de la compañía, de diversas sedes, todo, y usando muchos ex empleados y algunos miembros de IG Farben para ayudar en la catalogación de esa documentación, digamos. Así que fue importante el trabajo que hizo el coronel aquí en esta sede y con esa gente para empezar a relevar, ¿no?, información sobre los crímenes cometidos por IG Farben. Así que bueno, esto es una carta enviada mientras estaba allí en esa sede llevando a cabo, ¿no?, estas pericias. Y esto, bueno, acá lo muestro porque, digamos, si bien, digamos, estaba intervenida, seguía teniendo alguna correspondencia, algún mínimo funcionamiento la compañía, como les mencionaba antes, pero bueno, es bastante escasa también la correspondencia en estos primeros meses de ocupación, pero existió, digamos, si bien todavía ya estaba intervenida, no funcionaban al 100%, pero algo funcionaban y seguían manteniendo correspondencia, aunque es bastante rara en estos primeros meses luego de la ocupación. Y acá tenemos, bueno, dos cartas. Siempre, bueno, odio las ventanas estas porque impiden que uno sepa, ¿no?, a dónde iba, a quién iba, pero bueno, es bastante común esta correspondencia comercial. Y bueno, acá tenemos a la izquierda una con el porte pago en efectivo, pues se lo pusieron la marca de Gebühr bezahlt, el porte pago y la firma del empleo postal.
en agosto del 45, digamos, poco después de la ocupación, y esta otra, enviada en el 46, también, bueno, seguramente el exterior por la marca de censura, y con, bueno, la compañía todavía con algún funcionamiento, como decimos antes. Y para que se den una idea de la importancia, ¿no?, que tenía IG Farben para el gobierno aliado, el 30 de noviembre del 45 emiten la ley número 9, enfocada directamente a la compañía. Dice, para la incautación de toda la propiedad perteneciente a IG Farben y el control de la misma. Y menciona, no lo voy a leer todo, pero esta parte sí, que dice, bueno, en orden, para asegurar que Alemania nunca más vuelva a ser una amenaza para sus vecinos o para la paz mundial, y teniendo en cuenta o teniendo en consideración que IG Farben, a sabiendas y prominentemente, participó en construir y mantener el potencial de guerra alemán, se deciden las siguientes cuestiones. Y bueno, no le voy a leer todos los artículos, hablan que se incautan sus propiedades a manera de reparaciones de guerra, bueno, muchas cosas, pero lo importante es este artículo 3, que habla que se va a formar un comité para decidir qué hacer con IG Farben y cuáles van a ser sus objetivos, ¿no? Que son, bueno, determinar ciertas plantas digamos, bueno, activos disponibles para reparaciones de guerra, la destrucción de ciertas plantas que habían sido solamente para uso, digamos, de maquinaria de guerra, la dispersión, bueno, repartir las plantas remanentes y los activos remanentes, finalizar con el conglomerado, ¿no?, con este cartel gigantesco que unía a muchísimas compañías, controlar la investigación y controlar la producción. Entonces, bueno, para hacer una idea, bueno, emitió una ley específica contra IG Farben. Y bueno, y ese grupo, digamos, de control, ese comité, es lo que se llamó esto luego la Oficina de Control de IG Farben. Inicialmente tenía miembros, digamos, de la zona británica y norteamericana, posteriormente se agregaron de las otras dos, ¿no?, la francesa y la rusa. Y acá a la izquierda tenemos una carta enviada, ¿no?, desde la Oficina de Control de IG Farben, la que está ubicada en la zona norteamericana, hacia Yugoslavia, bueno, y retornada, bueno, ya con esta oficina de control, bueno, tomando, ¿no?, participación, decidiendo, revisando todos los activos de la compañía, los contratos, la documentación, todo para determinar, bueno, qué es lo que iban a hacer con todo el conglomerado. Y la de la derecha, bueno, es también enviada por el componente francés, ¿no?, que se elevó luego, que es la administración del IG Farben. Ven que acá dice en disolución, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, es también una carta enviada por el miembro francés, digamos, de esta unidad de control de IG Farben. Aquí tenemos otros ejemplos, porque finalmente, ¿qué sucedió? Esta oficina de control, en junio del 50, decidió la disolución del conglomerado de IG Farben. Entonces, ahí volvieron a aparecer nuevamente los componentes originales, Agfa, Bayer y compañía, que son las que aún hoy en día existen. Entonces, se disolvió IG Farben, pero aún así se le cambió la razón social de la compañía a IG Farben Industrie AG in Auflösung, que significa en disolución en alemán. Entonces, ¿por qué se mantuvo, no? Porque se mantuvo la razón social y eso porque seguían viendo, bueno, la disolución que hacían con los activos y todo. Tengan en cuenta que estaban empresas de calibre mundial, tenían sedes en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, era muy trabajoso la investigación de eso, de los activos por todo el país y ver qué hacían y todo, así que siguió existiendo la razón social mientras investigaban eso, pero además también mientras pagaban indemnizaciones a las víctimas. Y acá tenemos a la izquierda, bueno, otra carta enviada por la Oficina de Control IG Farben, la zona norteamericana. Ven que ya dice acá abajo, in dissolution, digamos ya luego de esta decisión. Y a la derecha, otra similar, pero de una subsidiaria que se llama Fluorprodukte, también in disolución. Y aquí a la izquierda pueden ver otra marca
que dice nueva dirección postal, IG Farben Industry, Aktiengesellschaft in Dissolution. Ya digamos, actualizaron todo eso. Y ya vamos, falta poquito. Acá, como pueden ver, fíjense que esta carta está enviada en el 62. O sea, para que vean, o sea, ya se había disuelto la compañía en el 50, pero seguía existiendo en el 62, por esto que yo decía que seguían pagando indemnizaciones. Es bastante rara la correspondencia tardía de esto, porque se reducía ya, digamos, a unos pocos envíos administrativos de quienes llevaban a cabo los procesos o alguna carta a las víctimas. Y para que se den una idea, la razón social existió hasta el año 2012, digamos, muy reciente. Y allí declaró la quiebra y no, bueno, no terminaron de pagar todo lo que debían, lamentablemente. Y aún hoy siguen los reclamos. Acá vemos otros ejemplos de algunas subsidiarias que quedaron bajo control militar estadounidense. Porque, bueno, una vez que se disolvió volvieron a aparecer sus componentes originales. Acá dice Farberke Höch, US Administration. Similar esta de la derecha, dice Chemische Fabrik Grittheim. Y acá en el centro, en el óvalo, dice US Administration. Aquí tenemos otros ejemplos enviados desde la fábrica de Autogen en Frankfurt, donde incluso ya ven hasta desnazificado el franqueo mecánico, que le removieron el águila arriba y la palabra Reich aquí abajo. Y además dice, bueno, este homógrafo azul dice United States Military Administration, IG Farben Industry. Esta de la derecha es la misma, pero bueno, en rojo. Otra de las pequeñas empresas que volvió a aparecer, bueno, luego de la guerra, fue Kale, que había sido un miembro, digamos, menor al comienzo de Farben. Volvió a aparecer luego de la guerra. Y si se fijan, acá tengo una imagen del dorso, que esta tarjeta está enviada por Harry Taylor, dice Subcontrol Officer IG Farben. Porque, digamos, este oficial de control que yo mencioné al principio, el coronel Pillsbury, a su vez, bueno, nombró suboficiales de control que fueron a cada una de las fábricas para hacerse cargo, ¿no? Bueno, esta está enviada por uno de esos suboficiales apostado en esta sede de Kale en Wiesbaden. Y ahora ahí vimos mucho del lado occidental, ¿no? Pero así, bueno, ¿qué pasó del lado soviético? También IG Farben tenía sedes allí, estaban por todos lados de Alemania y del mundo. Y bueno, como ven aquí a la izquierda, también se declaró, bueno, en disolución en la compañía, dice Auflösung, y acá supongo va a ser el equivalente en ruso. Pero ¿qué pasó? Luego, con esas compañías que aparecieron, que volvieron a surgir, bueno, los rusos ni lentos ni perezosos dijeron, bueno, ahora esta compañía me va a pertenecer a mí. Entonces, bueno, muchas compañías rusas se apropiaron de muchas de las fábricas de IG Farben en la zona soviética. Y aquí a la derecha tenemos un ejemplo. En la ciudad de Shkopau estaba una fábrica de Buna, el mismo nombre que la de Auschwitz, pero en otra ciudad, que pertenecía a IG Farben, pero bueno, como esta quedó del lado soviético, los soviéticos se apropiaron de ella y se hicieron cargo. Este BEP que ven aquí es como la versión soviética, digamos, de SA, de Sociedad Anónima, ¿no? Pasó esta fábrica a pertenecer a una sociedad química soviética. Y acá esta parte es simpática, por decirlo de una manera, graciosa, que en el 59 la Unión Soviética creó, digamos, lo que llamaron ellos el oleoducto de la amistad, nombre bastante particular, que unía los campos petrolíferos en Rusia con las refinerías de toda Europa del Este. Y si se fijan aquí este sello, arriba la sección norte empezaba en Rusia y terminaba en la fábrica de Leuna, que ya vimos, Leuna Werke. Y la rebautizaron Leuna Werke Walter Ulbricht, que Walter Ulbricht era un comunista que, bueno, fue asesinado por los nazis, así que, bueno, lo tenían como
como un mártir, digamos, y por eso le pusieron el nombre a esta fábrica. Pero bueno, digamos, hicieron esto y se empezaron a llevar, bueno, productos desde Alemania y Europa del Este hacia Rusia, con este nombre, oleoducto de la amistad, ¿no? Más irónico que otra cosa. Y aquí muestro un ejemplo más de lo que fue la desnazificación de esta compañía. Fíjense, aquí tenemos una carta a la izquierda enviada desde la sede, bueno, de Leuna en Hannover, con el loguito de IG Farben, que era una I y una G formando allí, dice Deutsche Gasoline-Aktiengesellschaft. Y luego, ya en el 48, unos años después, ven que ya le removieron el logo de IG Farben, porque bueno, ya estaba con su investigación, ya estaban para el 48 ya se llevaba a cabo el juicio de IG Farben, todo, así que bueno, era visto como una compañía nazi y lo removieron de la marca. Y ahora vamos ya terminamos, nos quedan 3 filminas. Y vamos a la parte final, que bueno, es el juicio de los responsables, ¿no? Porque en definitiva, bueno, la compañía no funcionaba sola. Alguien la conducía, alguien tomaba las decisiones, alguien decidió aprobar la construcción de la fábrica en Auschwitz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el juicio de IG Farben tuvo lugar entre agosto del 47 y julio del 48, y bueno, y su directorio fue llevado allí y acusado, bueno, de los crímenes que mencionaba antes, ¿no? Del saqueo en las zonas ocupadas, el uso de mano de obra esclava, el participar en crímenes de guerra y contra la paz, el asesinato de prisioneros, etc. Y bueno, y en particular, esta persona que vemos aquí, que se llama Hermann Schmitz, fue el CEO de IG Farben desde el 35 hasta el fin de la guerra. Era miembro del partido nazi, del Reichstag y administrador de la economía de guerra. Y bueno, en estos juicios fue condenado a 4 años de prisión y fue liberado un año antes. Si uno considera los crímenes de los cuales se los acusaron a esta persona y a todos, la condena suena ridícula, y lo es, y por supuesto generó muchísima polémica. Y bueno, y aquí tenemos una carta enviada en el 46, no se ve muy bien el día y el mes, pero sí se ve el año, que está dirigida a Dr. Hermann Schmitz, esta persona, que está en Ludwigsburg, en el campo de internación número 74, para criminales de guerra. Y por si eso no fuera claro, aquí tiene también a su vez la marca de censura para criminales de guerra, dice War Crimes Censor 8. Entonces ya vemos que bueno, esta persona ya estaba internado en el 46 en los campos para criminales de guerra, esperando su juicio. Pero no quedó solo ahí. Aquí vemos a la izquierda otra carta dirigida a la misma persona, Hermann Schmitz, dirigida nuevamente al campo de internación 74 en Ludwigsburg, pero, y también bueno, con la misma censura de criminales de guerra, pero en este caso lo redirigieron a Dachau, porque Dachau, el campo de concentración, fue reabierto posguerra precisamente para internar a los sospechosos de crímenes de guerra. Entonces, bueno, habían trasladado a Schmitz de Ludwigsburg a Dachau, así que bueno, redirigieron la carta. A la derecha tenemos otra carta y vemos decir, bueno, dirigieron la carta nuevamente a Hermann Schmitz, ya aprendieron, la dirigieron a Dachau, nuevamente acá con la marca de criminales de guerra, que no se ve mucho, pero se lee algo. ¿Y qué pasó? Le pusieron acá esta anotación con crayón azul que dice Verlegt, que es reubicado. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo habían sacado de Dachau y lo habían trasladado a Nuremberg ya para prepararlo para el juicio, que arriba dice Nuremberg. Entonces, bueno, podemos ver cómo fueron llevando de un campo al otro a este criminal de guerra, hasta que lo llevaron a Nuremberg para el propio juicio. Bueno, y aquí tenemos otras cartas dirigidas a él. Esta a la izquierda, nuevamente dirigida a Hermann Schmitz, otra vez dirigida a Dachau, pero bueno, nuevamente ya no estaba allí, lo tacharon, agregaron la anotación nicht in Lager, o sea, no está en el campo, pero en este caso en vez de redirigirla, la retornaron. Aquí por ahí no se ve mucho, pero hay una marca recuadrada violeta que dice Zurück, que es retornar.
Y por último, la carta esta de la derecha, una vez más, está enviada a Hermann Schmidt, está enviada por su hija, Waltraud Schmidt. Pueden ver hasta que incluso la letra se ve infantil, ya dirigida al Palacio de Justicia de Nuremberg, que acá dice ISD, que era Internal Security Detachment, ¿no? De un departamento de seguridad dentro del Palacio de Justicia, que era donde estaban recluidos este criminal, ¿no? Y los otros también acusados del caso de IG Farben. Así que bueno, esta carta fue enviada a él cuando ya estaba teniendo lugar el juicio y él ya estaba preso en el Palacio de Justicia de Nuremberg. Así que bueno, ahí pueden ver cómo fue el trayecto de esta persona que está internado como ahí en campos criminales de guerra hasta que ya estaba en el Palacio de Justicia de Nuremberg siendo juzgado. Y como mencionaba antes, fue condenado a 4 años, pero salió un año antes, e incluso bueno, se le había computado como tiempo ya de prisión el tiempo que estuvo internado en los campos de criminales de guerra, así que salió prácticamente al año libre, con la gigantesca polémica que eso generó, porque todo el mundo decía, bueno, se los acusaban de crímenes gravísimos y recibieron sentencias ridículas y encima los liberaron antes. Pero bueno, el gobierno aliado dio unas pseudo excusas o explicaciones del por qué, diciendo que, bueno, necesitaban reactivar a Alemania de alguna manera, estaba todo el mundo preso, los políticos, los militares, los empresarios, soldados, o sea, estaba todo el mundo preso y no tenían con quién reactivar a Alemania. Entonces, bueno, con esa pseudo explicación, pseudo excusa, liberaron a muchos de estos empresarios que eran los que tenían tal vez el conocimiento de empezar a mover nuevamente estas cosas y reactivarlas. Pero bueno, nuevamente no dejaba de ser una polémica gigantesca que hizo que muchísima gente pusiera el grito en el cielo y aún hoy se siguen reclamando, ¿no? Por indemnizaciones y por castigos a mucha gente que recibió condenas absolutamente ridículas. Y bueno, y con eso termino. Así que, por supuesto, hay mucho más de este tema, hay más piezas y más consideraciones, pero creo, por lo menos quería darle una introducción de esto. Espero que les haya gustado y bueno, ahora quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y atención. Pues, a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Pues la verdad es que sobrecoge pensar en todas las personas torturadas y sacrificadas y muertas por la ambición política y económica de ciertos elementos y de ciertas empresas. Absolutamente. Y además que estamos actualmente viviéndolo en directo y Sí, parece mentira que nunca se aprende, ¿no? Y se repiten nunca las cosas. aprendemos. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición y la transmisión de conocimientos que nos has aportado. Y bueno, cualquiera que quiera preguntar algo, abra su micrófono y pregunta a Fernando. Bueno, yo no quiero preguntar, yo lo que quiero es felicitar. Confieso que yo he asistido a la conferencia por militancia filatélica, porque de entrada el tema no me generaba expectativa, no me generaba interés. Debo decir, Fernando, que ahora estoy emocionado, porque me ha parecido una charla absolutamente magnífica, tanto por el contenido filatélico, pero sobre todo por la vinculación con la historia, por esa explicación de la historia apoyada en documentación filatélica. Creo que has hecho un trabajo para quitarse el sombrero y quería aprovechar para felicitarte porque realmente nos has dado una hora y 10 minutos absolutamente emocionante. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, me alegra mucho tus palabras y bueno, me alegra que lo hayan disfrutado. Obviamente a mí el tema me apasiona y bueno, me alegro que ustedes también lo hayan podido disfrutar. En el chat, Eduardo dice: enhorabuena, Fernando, estupenda charla. Hoy no tiene ni micrófono ni cámara y entonces, bueno, pues te felicita directamente. Bueno, ¿Alguien más gracias, quiere Eduardo. intervenir? No, Jorge.
Sí, gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Yo Jorge, ¿qué soy, yo tal? soy de México y acá en las reuniones de mi oficina ahí nos vemos Sí, sí. con no la regularidad que yo quisiera. Oye, Fernando, tengo dos, tres temas a ver si me puedes ayudar. Sí, claro. Uno es, pues definitivamente la charla es muy interesante haber conseguido ese material. Todo un reto, sobre todo para ir siguiendo la historia e ir armando, por lo cual te felicito, no es fácil, definitivamente no es fácil hacerlo. Y ahí está una de mis primeras inquietudes. El obtener este material yo creo que para muchos es un tema complicado. Y la primera pregunta es, ¿armaste primero la historia, conocías la historia y luego buscaste el material o cómo se fue dando? Ese es un tema. Y Bien. el otro tema es cuando tú estás hablando de estos personajes que en definitivamente los directivos, ¿de quién más estás hablando? Uno, lógicamente una empresa de ese tamaño, como dice IG Farben, tenía una serie de directivos relevantes, ¿verdad? De primer nivel, y no estás hablando de uno. ¿Qué pasó con los demás y qué pasó con este directivo en particular? Porque hasta donde entiendo, como tú mismo dijiste, que Farben todavía siguió funcionando, aunque en liquidación, y todavía sigue con muchos temas y van a seguir, yo creo que mucho tiempo todavía. Pero estas personas, al momento que se volvían a integrar a la comunidad de negocios, que seguro fue lo que hicieron, ¿qué sucedió con ellos? Porque aquí no me estás hablando del director, pero pues en general, probablemente lo que se conoce como CEO de la empresa, pero de seguro habrá otras personas que están ahí. Entonces, por ahí están mis dos, tres temas. A ver si tienes un poquito más de datos e información. Okay. No, está Gracias, Fernando. perfecto. No, no, gracias a ti. Bueno, primero voy a tu primera pregunta, que respecto, bueno, de cómo fui armando la colección o investigando el tema. Y la verdad que fue un poco ambas cosas a la par, porque esto se disparó una vez que yo estaba buscando piezas para otra colección mía de la desnazificación, y un día bueno, me topé con una pieza que casualmente era de Ike Farben, que yo en ese entonces aún no conocía la historia, no conocía la compañía, nada, pero al verla me llamó la atención porque yo ya alerta a ver cosas de la desnazificación por mi otra colección, ya me llamó la atención la carta porque era, ahora lo peor es que no recuerdo exactamente cómo era porque perdí la imagen de esa pieza una vez que perdí unos archivos, pero creo era una pieza posguerra, donde creo que también decía, bueno, estoy en disolución, ¿no? Entonces yo vi esa pieza y dije, qué raro, digo, ¿por qué estará en disolución esta empresa posguerra? Digamos, yo ya alerta de tema de desnazificación, dije, bueno, acá debe haber algo más. Y bueno, me fijé. Primero que hice, muy simple, fui a Google, puse IG Farben, a ver qué hay, y bueno, saltaron 4.000 millones de resultados, y empecé, bueno, a ver, y bueno, vi quién era, digamos, me sorprendí, bueno, al ver que eran ACFA, Bayer, empresas mega conocidas, y que había sido condenada, ¿no?, por crímenes de guerra. Y luego ahí vi también que había habido dos compañías más. Entonces ahí empecé, dije, bueno, esto creo que puede ser un tema interesante, digo, porque como cualquier compañía grande, digo, seguramente tuvo muchísima correspondencia, y digo, y si ya por lo menos vi que hay una pieza posguerra de que había sido disuelta algo, digo, alguna historia debe haber. Entonces ahí empecé primero a profundizar, a buscar, a leer de la empresa y de los crímenes que cometieron. Entonces después, cuando empecé a informarme de los crímenes que había cometido, donde nombraban tal presa, tal compañía que fue apropiada en los Sudetes, dije, bueno, el mismo concepto, digo, compañía grande tiene que haber tenido correspondencia. Entonces dije, bueno, a ver si encuentro correspondencia de esta compañía que fue apropiada por ellos, y me puse a buscar y encontré. Después me fijé, bueno, habían hecho, como mencioné antes, experimentos en el campo de Buchenwald, habían tenido su trabajo esclavo ahí con los subcampos de Auschwitz. Bueno, yo ya conocía de campo de concentración, dije, bueno, tiene que haber correspondencia de los subcampos. Entonces fui un poco así a la par. Iba aprendiendo el tema, iba conociendo más y cada vez, bueno, consiguiendo más información, ¿no? Porque a medida que iba entendiendo más del tema, también iba sabiendo mejor dónde buscar y todo, y eso a su vez me daba pistas sobre qué buscar a nivel filatélico. Entonces, bueno, fui un poco avanzando ambas cosas a la par. A medida que iba aprendiendo el tema, eso me daba pistas para buscar piezas.
y por suerte, bueno, pude ir encontrando muchas. Así que, bueno, fue un poco a la par ese crecimiento, ¿no? Y después con tu segunda pregunta, que me preguntabas, bueno, de qué pasó con los otros directivos y todo, está bien, ahí yo omití mencionarlo, pero tienes razón. Yo, porque bueno, tengo las piezas solo de esa persona, es bastante difícil encontrar piezas, bueno, no son muy comunes las piezas de criminales de guerra, menos cuando encima lo buscas de una persona en específico. Porque ya no me sirve cualquier pieza criminal de guerra, sino que tiene que ser uno de esos, de la compañía. Entonces yo el único que he encontrado es de este, que por suerte encima del CEO no era cualquiera, pero los demás en total se llevaron a juicio a 20 directivos de ellos. Solo 2 salieron eximidos sin condena, porque se consideraban los cargos contra ellos eran muy leves y no se podían comprobar, no había suficiente evidencia para condenarlos, pero a todos los demás sí, se los condenó entre un rango entre 2 y 7 años a la mayoría. Pero de manera similar a lo que sucedió con Hermann Schmidt, el que yo mostré, todos también fueron liberados antes. Y inmediatamente luego, al poco tiempo de que fueron liberados, la mayoría volvió a tomar posiciones, altas posiciones, ¿no? Dentro de Bayer nuevamente, Agfa, BASF y otras compañías. En particular, Hermann Schmidt, incluso pasó a ser parte del directorio del Deutsche Bank. Y otras compañías. Eran personas que estaban en el directorio de 20.000 empresas, estaban por todos lados. Entonces rápidamente, luego de que fueron liberados, empezaron nuevamente a retomar sus posiciones y a subir nuevamente escalas y terminaron siendo igual de poderosos que durante la guerra. Y ahí hay mucha polémica, no solo por la liberación y todo, pues, sino también los aliados a muchos los liberaron porque también les servían a ellos, digamos, por el conocimiento que tenían ellos de química, de armas, de la producción de guerra, también les servían a los aliados, digamos, a muchos que se los llevaron a Estados Unidos y otros lados. Entonces, bueno, hubo mucha polémica ahí desde varios aspectos en ese sentido, por la liberación, con eso de reactivar Alemania, con el aprovechamiento que hicieron las fuerzas aliadas de estas personas que se las llevaron por sus conocimientos, bueno, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que pasó con estos directivos, ¿no? No sé si respondí tu pregunta o me olvidé. Sí, sí, muchas gracias, muy bien. Qué amable, Fernando. Felicidades de nuevo. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si nadie interviene, vamos a ir concluyendo. Son las 9:20, las 9:25 de la noche y nos hemos alargado un poquito más de nuestra costumbre. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer escucharte. Tu charla ha sido magnífica y bueno, pues es un tema para continuar con él. Y seguramente que el año que viene contemos contigo si estás dispuesto para por nuestras supuesto, charlas. Pues muchísimas gracias. Gracias Por la oportunidad y seguramente ya seguiremos hablando. Pues buenas noches a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un saludo. Gracias a todos. Que sigan bien. Saludos.